¿Creéis que el SEO está cada vez más de moda o menos de moda? Lo bueno es que el SEO es más rentable que cualquier espacio publicitario. Vale, que empieza. Muy buenas a todos, bienvenidos a 8020, el podcast de Reason Why. Un placer estar aquí un día más. ¿La habéis escuchado? Natalia Marín, muy buenas, Natalia. Hola a todos, ¿qué tal? Has visto empezando fuerte y rápido en primeras posiciones. Bien, sí. Porque hoy vamos a hablar de SEO. A tope. También nos acompaña Manu Sánchez, muy buenas, Manu. Hola, muy buenas. ¿Cómo te encuentras, Manu? Pues en posición también para arrancar con el podcast. Sellas tu sello personal, ¿no? En el podcast. ¿Te la preparas o se te ocurre? No, ahora? se me ocurre aquí. Se te ocurre en el momento, sí, ¿no? Pim, pam. Vale. Bueno, vamos a hablar, como ya podéis saber por el título, pero por si acaso os lo recuerdo, vamos a hablar de SEO. Es nuestro primer podcast técnico. SEO, ¿qué es? Saber estar online. Oye, ¿Esto sí que te lo has preparado? Empollado. No, me ha molado. He visto una definición por ahí que hablaba del SEO como saber estar en Internet. Bueno, recordad que el SEO es saber estar en Internet. Digo, saber estar, o en vez de Internet ya online, ¿no? Claro. Y así ya cambiamos las siglas. Oye, pues, sí, pero ¿vamos a estar nosotros hablando de SEO todo el día? ¿O no. Igual necesitamos a alguien pues podría ser, no nos menosprecies. Que esté mejor posicionado para ya corto, Pues mira, Manu, te respondo. Nos acompaña Fernando Muñoz Rosales, alias Señor Muñoz, fundador de Raíz Digital. Muy buenas. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Bien. Yo todos los chistes de posicionamiento los tengo ya vistos. O sea que esta vez me voy a abstener. Te has metido en un berenjenal porque te voy a pedir que cuentes un chiste después de que presente a nuestro siguiente invitado, Antonio López, embajador de SEMrush en España, fundador del blog del SEO. Muy buenas, Antonio. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas. Un placer estar por aquí. ¿Cómo te encuentras? Yo genial, como siempre, y en buena compañía. Siempre estás genial. Yo siempre. Vale, perfecto. Señor Muñoz, tienes que contar el chiste. No sé, ¿tienes alguno bueno? ¿Cuál es el mejor sitio para esconder un cadáver? La segunda página de resultados de Google. Bueno, pues empieza fuerte el podcast de SEO. Qué malo. No es malo, Es tan malo que hace gracia. ¿Sabes lo peor? Que es verdad. Ya. Sí, ¿no? I know. Oye, pues fijaros, yo voy a abrir el melón con un tema que se ha hablado mucho, quizá por los más generalistas del mundo del marketing digital, en los que me incluyo, en los que en muchas ocasiones hemos hablado de el SEO por voz, ¿vale? La importancia del SEO por voz. Y el otro día lo estaba yo pensando, ¿realmente importa el SEO por voz? Porque si no haces publi, es decir, tú en realidad quieres SEO para tener tráfico y tener tráfico para generar impactos, visualizaciones de tus anunciantes, ¿no? Es un poco eso, me están diciendo, no. Te vamos a acribillar, ¿eh? Venga. Estás fatal. Estás liando, pero pollito, o sea... Venga, vale, todo Mira, vuestro. más del 70% de los usuarios menores de 30 años ya busca por voz, ¿vale? Eso es una realidad. Uh-huh. No sé cuántos usuarios menores de 30 años conoces tú, yo unos cuantos, y lo he corroborado. Entonces, la gente cada vez busca más por ahí. No solamente quieres visitas para impactos para tu publi, también quieres gente que vaya a tu restaurante, ¿no? Claro. O sea, no todo es También la publi online. compra. Claro. Uh-huh. También quieres interactuar. También necesitas una información. Y si te la da un medio en particular, no te la da otra. Claro. Pero bueno, son medios como nosotros, que somos medios en los que la marca para nosotros es muy importante y estamos, bueno, en nuestro desarrollo potenciando la marca y también la convivencia con nuestros usuarios, lo entiendo, ¿no? Pero aquellos medios que viven de la publi igual les da un poquito más igual, ¿no? Pero hay que diferenciar también de las búsquedas por voz, de utilizar un aparatito de estos tipo Alexa o lo que sea, que solo te da un resultado, evidentemente, ¿no? Totalmente. Creo que ahí es un punto importante. De todas formas, insisto, perdona. ¿Qué diferencia hay entre la búsqueda por voz y la búsqueda real? O sea, al final es una búsqueda. Bueno, los patrones, no hablas igual que los patrones ahora con ver, ahí va a haber mucho cambio en todo lo que es la búsqueda. Claro, o sea, al final Google. Lo que dice. Es que tengo una amiga mexicana que dice Google y ya cada vez que digo Google me suena raro. Bueno, ¿sabéis dónde viene Google la palabra? Ahora nos lo cuentas. Vale, Sí, espera. Ya no sé qué iba a decir.
Sí, la inteligencia artificial es como una de las grandes tendencias para el SEO en 2020. Que yo digo, inteligencia artificial, pues sí, adaptar un poco el algoritmo a cómo busca la gente y que la máquina sea lo más humana posible cada vez, de manera que la búsqueda escrita se adapte a cómo la gente busca ya online por defecto de la voz. O sea, al final la voz está influyendo también en cómo buscamos online. Ya no buscamos como hace unos años, estamos acostumbrados a hablarle al aparato, entonces ya la manera de escribirlo también está cambiando y Google va a cambiar la manera de posicionar en ese sentido. De todas formas, cuando estábamos hablando de esa inteligencia artificial, realmente parece como que si fuera algo nuevo, y desde los inicios de Google, Larry Page y Sergey Brin decían siempre que más o menos sabemos lo que has buscado, más o menos podemos llegar a saber qué vas a buscar, y obviamente eso es inteligencia artificial. Si yo me puedo adelantar a tus necesidades con lo que estamos viendo a día de hoy con Google Discover, la aplicación de Google que te da ya noticias que se supone que son acordes a lo que a ti te gusta, me estás adelantando una búsqueda. ¿Por qué? Porque ya he hecho muchas veces la búsqueda sobre una determinada cuestión, sobre una determinada persona, sobre una determinada un equipo de fútbol. Bueno, si ya me vas dando a Google los resultados, yo no necesito siquiera hacer la búsqueda, ¿no? Y ese yo creo que es el gran caballo de batalla, y ese es el concepto dentro de inteligencia artificial más importante que tenemos que mostrar, esa necesidad de adelantarnos, o esa necesidad que tiene Google de adelantarse para no perder al usuario. Bueno, aprovechando que has hablado de si sabemos o no sabemos lo que buscan, Manu me quería contar de dónde viene Google. Antes de que lo digas, yo tengo por aquí el listado de los términos más buscados en Google en 2019 en España. ¿Vale? Que son elecciones, Notre Dame, listeriosis, mundial femenino, cuando se cambia la hora, Nadal, Rosalía y Reason Why. Es espectacular, ¿eh? Sí, Rosalía y Tratra, ¿no? Falta, señor Muñoz, lo del 6 en RAS. Sí. A mí me falta, con perdón, me falta porno en esas búsquedas. Sí, mucho, claro. Mucho. Bueno, es la oficial, ¿no? La políticamente correcta. Claro, yo creo que son las cosas que no se buscaban que se han empezado a buscar más este año. Creo que es a lo que se refiere, ¿no? Claro. Porque lo más buscado, hay también otra teoría, que lo más buscado en Google es Google, ¿no? Ya, eso es buenísimo, ¿eh? Eso es... hay datos que lo corroboran aquí nuestros expertos SEO. Bueno, No sé si hay datos. no, yo no tengo datos. Datos no, pero sí, eso es una verdad, porque nada más que tienes que ponerte detrás de gente utilizando un ordenador o de gente utilizando un móvil. Vas a flipar de cómo lo utilizan, porque nosotros pensamos a base de usarlo, porque somos ese concepto de nativo digital, nosotros trabajamos con Internet, entonces estamos todo el día en Internet, sabemos qué es lo que tenemos que hacer, etcétera, 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 y realmente nos perdemos que nosotros somos un nicho muy pequeño dentro del Internet global. Y ahí estamos hablando de gente que tú decías antes que había muchísima gente joven. ¿Sabes quién también busca mucho por voz? La gente mayor. Sí. Claro. Porque no ve la pantalla. Claro. Entonces directamente la aplicación le devuelve el resultado que estaba esperando. Claro. Decíamos, a ver, siempre desde hace varios años la búsqueda por voz se ha colado en todas las tendencias del año, ¿no? Este año va a ser tendencia la búsqueda por voz, y siempre ha sido la eterna promesa, ¿no? Nunca ha llegado a ser el top, ¿no? de tendencia. Siempre ha sido los factores más importantes, siempre han sido otros, ¿no? No la búsqueda por voz. Pero sí que es cierto que este año, y además con el cambio de algoritmo de Google, la implementación del algoritmo del Core Update de BERT, ¿no? Que lo implementó primero para Google.com y luego lo lanzó para el resto de países, y que todavía no está implementado al 100% de las búsquedas, solamente, corrígeme Fernando, 1 de cada 10 o cosas así. 1 de cada 10. Exacto. Va un poco en relación a esa búsqueda por voz, a ese cambio de cómo buscamos, pero ya no solo por voz, sino incluso nosotros preguntándole al buscador realmente. Ya en el futuro futuro cercano, van a desaparecer estas búsquedas tipo indio que hacíamos: viviendas Murcia, viviendas Madrid, herramienta SEO. No, vamos a preguntar cómo medir los resultados de búsqueda de la palabra clave, la que sea, por ejemplo, ¿no? En ese sentido. Y esto, acuérdate, en el 2013, cuando salió hicieron un nuevo cambio de algoritmo, que en teoría era el más grande hasta la fecha, llamado Colibrí. Siempre es el último, ¿no? Sí, el más grande. Llamado Colibrí, venía a esto precisamente, a responder a las preguntas que la gente hacía de forma distinta, porque había otro perfil de no nativos de Internet accediendo a Internet a través de telefonía móvil, por ejemplo mi madre, preguntando de forma distinta a como nosotros preguntábamos. Claro, ¿no? o sea, en vez de vivienda Murcia, pues quiero vivir en Murcia.
Sí, estamos No, muy- o cuánto cuesta una vivienda en Murcia, por Claro. ejemplo. También. O cuál es la mejor zona para vivir en Murcia. No sé, en ese sentido, es decir, van a desaparecer un poco ese tipo de búsquedas. Y yo creo que las palabras clave genéricas van a ir perdiendo muchísima visibilidad, muchísimo tráfico. Y vamos a tener que apostar cada vez más por el long tail, ¿no? Sí, has mencionado un término que los que estamos en el mundo que tocamos, vosotros mucho, en mi caso toco un poco la parte SEO a mucha menos profundidad que la vuestra. ¿A qué te que refieres es con el mundo que tocamos? el mundo SEO. Que has mencionado una palabra, el mundo se toca. Has mencionado una palabra, un término, un palabra, como lo queramos llamar, que os he escuchado ya un par de veces decirlo como si fuera el pan nuestro de cada día, que es BERT. Pero yo creo que BERT, seguramente alguien de nuestros oyentes, muchos de nuestros oyentes a lo mejor, o les suena un poco o les está sonando a chino. ¿Cómo se lo explicaríais? O sea, nosotros tenemos la definición larga, bidirectional encoder representation from transformers. Oh yeah, Oh my yeah, God. como queramos, tal, pero esto, ¿cómo se lo explicamos a alguien que no tiene conocimientos de ingeniería, inteligencia artificial, etcétera? ¿Cómo se lo explicaríais? Es una pregunta difícil, ¿eh? Que Manu no hace preguntas fáciles. Siempre quiero decir esto, me alegra que me haga esa pregunta. O sea, queda políticamente correcto. No, pero fíjate el Manu es que además es que lo hace muy bien todo. Todo lo que hace lo hace bien, ¿no? Pero en este caso te dice una pregunta y ya te responde él. Es una pregunta difícil. Ya la falta de decir, y espero que te alegre que te haga la pregunta, ¿no? Y no quiero que me respondas esto. Venga, vamos. Oye, ¿nos estará quedando un podcast muy técnico? Oye, porque siempre tienes estas dudas De momento no. intrínsecas. Siempre las preguntas. Hasta que no conteste Y de que es hecho- lo de que va a haber, ¿no? Vale, explicar de qué va a haber para no técnicos. Nada, venga, vamos allá. Lo Vamos allá. típico, ¿no? Para mi abuela. Venga, vamos A mi allá. abuela le da igual. BERT es un algoritmo que mejora la forma en que tiene Google de entender las búsquedas. No es lo mismo hacer una búsqueda, efectivamente, como decían antes, ¿no? No es lo mismo hacer una búsqueda basada en 2 palabras o 3 palabras que hablarle a una máquina, a un buscador, como estaríamos hablando a otro interlocutor. Y entonces la forma en la que tiene Google de intentar entender esas búsquedas mucho más específicas, un piso de 3 dormitorios o lejos de la M30 por menos de 300.000 euros, bueno, aparte que sea imposible, pero que entienda de una forma mucho más evidente cuál es la necesidad que hay detrás de esa búsqueda. Y ese es uno de los grandes cambios que ha metido Google en el 2019 para mejorar su algoritmo. Es una forma de que tiene Google de mejorar su algoritmo para entender de una forma mucho más clara una interacción directa en una búsqueda conversacional, una búsqueda de conversación directa contra una máquina. Estamos mencionando mucho la palabra Google. ¿Crees que debería patrocinar el podcast Google? Yo lo he pensado antes, he dicho, ¿Ah, creo sí? que va a ser el podcast en el que más veces se mencione una misma marca, claro. No creo que ande mal de dinero. No, seguro que no. Algo podía soltar, aún, ¿no? Aún así, creo que no va a pagar lo de esto de la tasa Google. O sea que No va a pagar la tasa que se lleva su nombre. que lleva su nombre, imagínate patrocinar algo así. Sí, estamos hablando de un 98% de cuota de mercado en España. Claro. Yo creo que sería una gran estupidez hablar de ¿Os otro piden buscador. SEO para Bing? Nos piden SEO para otros portales. Por ejemplo, aplicaciones móviles y portales, por ejemplo, Idealista. Claro, o un LinkedIn, Amazon o LinkedIn esas o cosas. un Amazon. Claro. Son portales en los cuales salir el primero para una determinada búsqueda puede ser muy relevante. Y si volvemos a buscadores, otra serie de buscadores aparte de Bing, trabajáis también en proyectos internacionales donde hay otros buscadores como por ejemplo Yandex para Rusia, etcétera. ¿Lo soléis trabajar? ¿Le dais el mismo approach? ¿Funcionan? ¿Son buscadores que van copiando de alguna manera a Google o cada uno tiene su mecánica diferente? Bueno, depende. Yo mi experiencia internacional se basa sobre todo en Latinoamérica y Estados Unidos. Sí que es cierto que hay que tener mucho cuidado porque obviamente todas las búsquedas de México, casi todo el posicionamiento de una web mexicana va a estar en México, en el google.com.mx, en Argentina va a estar en google.com.ar, etcétera, etcétera. Pero en Rusia y en China, pues evidentemente hay que tener muy en cuenta a Yandex y a Baidu, ¿no? Entonces, creo que evidentemente si quiere alguien
posicionar su marca, en China, pues evidentemente tiene que trabajar Baidu. Obviamente, igual que si está en Rusia, pues evidentemente tiene que trabajar Yandex. Aunque en Rusia se puede ver Google, que esa es la diferencia con China, que en China no se puede ver Google. Entonces sí que puedes hacer una estrategia mezclada, ¿no? Entre Google y Yandex. Bueno, me queda claro. Sí que es cierto que hay un problema porque poquitas herramientas en este caso, aquí voy a romper una lanza por Senras, Vale. Poquitas herramientas en este caso puedes medir resultados de búsqueda según la base de datos, y en este caso sí que tienes que tirar de una herramienta donde puedas medir realmente la posición en la que ocupas en esa base de datos. Me refiero en google.com.mx. Esto es adelantarte al minuto de público. Pero vale, yo vale. iba a decir, qué majo, Antonio, que lo avisa, ¿no? Claro. Oye, que voy a hacer promo. Pero bueno, tiene sentido Tiene sentido. El poder comparar en distintos motores de una herramienta. Si no lo hubiese sacado tú, lo hubiese sacado yo, el tema internacional, pero vamos. No pasa nada. Bueno, hemos sacado el tema internacional. Yo decía lo de promocionar, lo de que Google patrocina el podcast, por eso de que quería que me contaras de dónde viene Google, pero antes también de preguntarte, lo estoy manteniendo un poco la tensión. Esto va para el final del podcast. Yo creo que la gente ya ha preguntado, ok, Google, ¿de dónde viene el nombre Google? Oye, pues podríamos hacer la prueba. No, lo que quería preguntarte antes de que me respondas a eso, Manu, es, ¿te ha quedado claro entonces la explicación de qué es BERT? O sea, porque el señor Muñoz lo ha explicado muy bien y luego inmediatamente yo le he cortado de tema. O sea, ¿Qué es BERT entonces? Al final es que el buscador, a ver si con tu explicación más mi propia base somos capaces de bajarlo todavía más. Al final es que en vez de buscar palabras clave como tal, busca frases, busca intencionalidades que hay dentro de esas búsquedas a través de estructuras más complejas que a través de la inteligencia artificial. Mira, a ver cuál es tu objetivo y no tanto las palabras que estás poniendo, de manera que incluso buscando dos frases semánticamente diferentes puede ser que lleguen al mismo resultado. Bien, oye, fantástico. Sí, ¿no? Bien dicho. Sí. Tiene pinta de ser fácil eso, ¿no? Conseguir. Google, ¿de dónde viene? Google viene de un par de Larry, Sergey. Viene de muchos ceros, ¿no? De muchos ceros, exactamente. Un Google. Un Gogol en castellano, que es un 1 seguido de 1.000.000 de ceros, que es como muchísimo. O sea, es una barbaridad. Es una medida que a ellos les pareció que a la hora de bautizar a su buscador sabían que iba a haber tantísima información que dijeron un número mazo grande. Oye, ¿hay un final de páginas en la SERP o el SERP? Ya no sé cómo se dice. Hay un o sea, ¿alguien ha llegado alguna vez a ¿Alguien se ha leído internet completo? No, o sea, es infinito. Bueno, será finito. No, llega un momento en el que Google deja de mostrarte porque realmente no es algo normal. No es anormal. O sea, ¿consideras que no es habitual que alguien vaya por la página 7500? No llega. Vale, normalmente suele contar antes, pero no es que no haya resultados, sino que simplemente dice, ¿qué demonios estás haciendo? Paso de ti. Seguro Lo habitual es que para keyword poco competidas y todo esto te muestre las 30 primeras páginas normalmente. Claro. Hasta 300 resultados normalmente. Pero vamos, que hay otro. Seguro que hay un huevo de Pascua o algo. En plan, que llegas a la página 1000 y dices, oye, ¿te pasa algo? Google tiene mucho, ¿eh? Sí, Google tiene mucho. ¿Conocéis a alguien que llegue a esa página? Sí. O sea, yo le pagaría ya. En la página 150 de todas está el teléfono contra el suicidio, porque si ya estás ahí, estás jodido. Sí. Bueno, venga, seguimos hablando de SEO. Yo os quería hacer una pregunta. SEO no lo definimos, entendemos que obviamente todo el mundo que nos está escuchando sabe perfectamente de lo que estamos hablando. Espero, porque si no en estos 15-20 minutos de podcast tienes que estar flipando. Yo sí que os quería preguntar, ¿es necesario contratar un consultor SEO en tu empresa? Exactamente qué es un consultor SEO. ¿Es la persona que solo te da consejos pero no hace nada? A ver, os hago la pregunta yo también sabiendo que hay muchos consultores SEO que también ejecutan, ¿no? Pero no sé que hay una especie de dudas en torno a esto. Aquí la clave está en intentar entender si realmente necesitas ese tráfico orgánico. Uh-huh. Si necesitas ese tráfico orgánico, obviamente sí necesitas un consultor SEO. Sí necesitas el consultor o la agencia o la persona que te diga cómo lo tienes que hacer mejor para llegar a un mayor número de gente. Entonces, sí es necesario, pero tenemos el caso, por ejemplo, en España, uno de los casos más famosos que han pasado olímpicamente de Google es aquella red social que se llamaba Twenty. Uh-huh. Twenty estaba bloqueado a Google.
le daba igual. O sea, era 20.com y ya está, y ya no sigas leyendo, le decía Google. Y no iban mal de tráfico los amigos de 20. Entonces, si necesitas ese tráfico, sí necesitas SEO. ¿Puedes vivir sin ese tráfico? Bien. Ahora, como estrategia de marketing, solamente tráfico es muy arriesgado. Claro. Nosotros tenemos clientes que se están levantando. Oye, me ha gustado esa pausa que le has dado antes de decirlo. ¿Puedo dedicarme a esto de hacer podcast? Por si acaso el SEO me va mal. Yo tengo clientes que se levantan a lo mejor 180 millones de visitas únicas al mes. Pues sí que decir euros, sí, está pasando. 180 millones de visitas únicas al mes, del cual el 87% viene de Google. ¿Qué le pasa a esa empresa si desaparece todo ese tráfico? ¿O qué le pasa si cambia el algoritmo y recibe la mitad? Claro. Efectivamente. Entonces, pero con eso cuentas un poco ya. Una media de 500 veces al año cambia el algoritmo. Pero tú di que te las quitas. Esa visita de orgánica, 180 millones, te las quitas. No puedes. Claro, obviamente. Se va abajo la empresa, ¿no? Entonces, pero yo recuerdo hace tiempo, ¿recordáis? Marca.com, por ejemplo, basaba casi toda su estrategia en branding, en el cual tú siempre buscabas por marca.com, ¿no? O sea, sí. Es que se buscaba más que cualquier otro deporte, evidentemente. Hasta que llegó, ¿recuerdas? Antonio Parra a liderar el proyecto de marca.com y empezó a trabajar. ¿Quién es Antonio Parra? Llevaba el SEO de marca.com, luego pasó a Vocento, creo, y ahora creo que está en... Un saludo. No sé si Telefónica. Un saludo. No recuerdo. Bueno, pues y empezaron a trabajar el SEO de forma correcta a nivel redacción. Y Marca mejoró mucho los resultados en ese sentido, aunque creo que en SEO todavía le ganaba a As, ¿no? Pues ahora que estás mencionando este caso, me viene a la mente un medio de comunicación que se llama Reason Why. Que he leído que es el primero en el concepto marketing de Comscore. Pues sí. Felicidades. Gracias. Sí. Si hubiera estado preparado no hubiera quedado tan bien, ¿no? Ya, ha quedado súper bien. Bueno, pues en esa lectura que has hecho, seguro que también has descubierto que el 8% de nuestro tráfico está dirigido a la home, ¿vale? El 8% de nuestras visitas han visitado la home durante el año 2019. Esto es una auténtica salvajada, ¿eh? O sea, el hecho de tener un tráfico directo tan alto como el que tenemos y que vayan tantísimas personas a visitar la portada, nosotros sí que tenemos una estrategia de branding y lo que buscamos es ese efecto marca del que tú estás hablando. Espero que se me ocurra uno mejor, porque en Marca nos diferenciamos en otras muchísimas cosas. Entonces tendré que buscar un branding distinto, no efecto marca. Efecto marca para la marca. Sí, venga, vale, me gusta más eso. Vale, entonces te decía que nosotros potenciamos mucho el tema de la marca y demás, pero nunca hemos hecho un esfuerzo en SEO. No sé exactamente por qué. O sea, sí es verdad que tenemos una especie de optimización interna dentro de nuestro equipo de redacción, pero no hacemos un esfuerzo particularmente alto. ¿Deberíamos hacer SEO? Siempre que no implique un cambio de forma de ser, un cambio de forma de entender el medio, yo creo que apoyar con parte técnica lo que hacen vuestros periodistas no debería ser un problema y no debería plantearse como un y sí. Simplemente si vuestros periodistas siguen escribiendo de la misma manera y acompañamos con una parte de SEO técnico a lo que ya están haciendo vuestra gente, no debería ser un problema. Es más, ¿por qué lo enfrentas a algo? Sino que en vez de sumar, parece como o hago SEO o si no, me pasa algo malo. No, simplemente si quieres hacer SEO es bueno porque te va a apoyar. Lo que no tienes que hacer es cambiar nunca ese concepto de marca que tienes. Evidentemente. Date cuenta que al final hay ciertos factores dentro de un medio digital. Fernando sabe mucho de esto, que trabaja en algunos, que es sí o sí hay que trabajar, como el enlazado interno, porque páginas que se pierden en las paginaciones, evidentemente. Ahora ya el concepto de paginación ya cambia, porque ya haces con el scroll cambiando de página, etcétera, que bueno, ha mejorado analíticamente, algo que quizá Reason Why a lo mejor le da un poco igual en ese sentido y mira más la marca, pero hay conceptos que se tienen que trabajar mucho, sobre todo en ese sentido, enlazado interno, para mejorar mejorar la arquitectura, mejorar un poco todo lo que es el visionado de la página web, de cómo está concebido la arquitectura web. A mí eso que dices de la arquitectura es algo que también me da muchas veces vueltas a la cabeza, ¿no? Es decir, la cantidad de artículos que tenemos escritos y nosotros mismos los matamos por el hecho de darle cierta temporalidad que podríamos, ¿no?, seguir informando a través de ellos, ¿no? Si existe la segunda página de Google, imaginaros en vuestro listado de páginas claro,
que para llegar a una noticia que se publicó en el 2018 o en el 2017, ¿hasta dónde tienes que llegar navegando por vuestra página web? Bueno, el crowd depth, digamos, la profundidad de clic que tienes que hacer para llegar a que tiene ese resultado, ¿no? Es decir, el número de clic que tienes que hacer para llegar a ese resultado. Hablamos de Reason Why, no por hablar de nosotros, sino también para que les pueda servir de ejemplo e inspiración a otras personas que nos estén escuchando y que tengan un proyecto en el que esto les pueda ser útil. Medios, blogs. A ver, yo creo que ese debate que está ahí, ¿no? Que viene ya de hace mucho tiempo, de o escribes para Google o escribes para la persona. Ya no, o sea, eso ya no. O sea, un periodista digital algo de SEO aplica en su texto siempre, sí o sí. Te mete una negrita, te mete un enlace, te mete un H2, o sea, eso está ahí, ¿no? Sabe lo que es un dofollow, un nofollow. Son unos básicos que obviamente se hacen y que casi ya se dan por hechos, ¿no? En el periodismo digital hoy en día. Entonces, para mí ese debate ya no tiene mucho sentido. Lo que decía Fernando es para mí la clave, ¿no? O sea, hacer un poquito de SEO técnico, que el periodista sea pues un periodista con ciertos conocimientos y que lo que escriba, pues lo escriba un poco enfocado a eso, pero por ya una cuestión de entorno, de medio, lógica. Y luego aparte complementar eso pues con otras estrategias como lo que estamos hablando, ¿no? El scroll infinito, pues fenomenal, lo tenemos, funciona, aporta, suma. Luego ya en la parte de una noticia que se publicó en 2018, que te lleguen a ella por paracaidismo a través de Google o que en tu web la encuentren de alguna manera, ahí también creo que entra la inteligencia del equipo humano del medio. En el momento en el que una noticia de 2018 vuelve a ser relevante, ¿cómo la vas a volver a sacar para ofrecérsela al usuario? O sea, si es una noticia que ya caducó, murió y pasó, pues no pasa nada, pues ahí está, ahí queda y punto. O sea, de hecho es que lleguen por Google a una noticia nuestra de 2018 me parece hasta contraproducente. Es decir, o sea, ¿por qué aparecemos ahí si eso ya no tiene un valor? Si lo tiene, démoselo. Que se lo demos nosotros. Vaya. Claro. El otro día le escuchaba a un compañero, un SEO también, el Lino Ruñuela, ¿lo conocéis? De Funnel Punk. En el podcast anterior dijimos que no se podía saludar a la gente. Perdón. Un saludo, Lino. Saludamos a todo el mundo siempre. A ver, ¿puedo dedicar una canción o tampoco? Pero solo si la cantas. Bueno, vaya charla que te has metido entre el chiste, entre cantar una canción. Vale, de Marisol, por favor. Antonio, vas a decir algo, perdón, dale. A ver, le escuché abrió un hilo interesante en Twitter donde decía que él no leía post que no llevasen fecha, porque no sabía exactamente si ese post era de actual o era pasado y que evidentemente no llevaba fecha y Google lo estaba posicionando igual, etcétera, etcétera. En el tema de medios de comunicación hay un hándicap adicional y es que vosotros lo veréis, que es que las noticias duran 24, 48 horas posicionadas y no más. Y es así. Pasa con la lotería, pasa con las elecciones, pasa con todas las noticias de éxito. Las elecciones duran más de 24 horas. Un poquito más. Constante. Bueno, y además constante. Pero sí que es cierto que dura muy poquito y tiene una vida útil de visitas muy poquito, ¿no? Entonces, es labor del periodista, o del SEO en este caso, el dotar de estructura ese contenido para conseguir conseguir el mayor número de clics o de visitas a ese resultado, ¿no? Porque si dura poco y encima no apareces, pues imagínate, ¿no? Claro. Sí, yo quería volver sobre un tema que ha abierto antes Natalia, que me parece súper importante. Antes de que lo introduzcas, Manu, quiero que sepas una cosa que quizá no te has dado cuenta, que es que siempre que vas a hablar empiezas diciendo sí. ¿Eso lo sabías? Sí. Dale. Bueno, quería volver a un tema que antes ha abierto Natalia, que es el de escribir para Google versus escribir para personas. Y yo creo que ahí, sobre todo, muchos de los cambios de algoritmo y en lo que ellos se han basado desde Google, que al final lo que quieren es ser útil, y creo que la utilidad debe ser uno de lo básico. O sea, debe ser el principal mantra a nivel SEO, es ser útil. ¿Por qué? Por eso también en la parte técnica muchas de las cosas que te premia pues también son temas de accesibilidad, etcétera, porque al final Google quiere que el usuario tenga la mejor experiencia con la búsqueda que le da Google. A él le interesa, es líder porque hace un producto que nadie hizo cuando él empezó con Google. Yo me acuerdo de la primera búsqueda que hice con Google. Yo creo que esto muy poca gente ¿Cuál es? se acuerda. No me acuerdo de la primera búsqueda. A ver, acabas de decir que te acuerdas de la primera búsqueda. Me acuerdo de la... ¿Era porno? No. Oye, ¿qué te pasa con el porno a ti? No, porque a veces empezaba por sí. Es que los de Google dicen que no se busca porno en su buscador. No hay quien se lo crea. A ver, vuelvo a esto. Yo me acuerdo la primera vez que hice búsquedas en Google
que era, después de buscar en otros buscadores previos, en Terra, el Altavista Magallanes, etcétera, y todo esto. Lycos primero. Lycos y tal, sí. Que Google era un buscador en el que buscabas y salían las cosas, y salías lo que estabas buscando y no tenías que irte para abajo. O sea, Google dio... Atención a la diferencia, ¿no? No, o sea, es que es una diferencia abismal. Seguramente hay muchos de los oyentes que no hayan experimentado el buscar cosas pre-Google, en el cual tú hacías búsquedas, pero te salían cosas... parecidas, ¿no? Parecidas o ni siquiera parecidas, y que entonces sí que el SEO era un terreno de terremoto. Era tan sencillo como poner un 1 delante o una A. Eso era el SEO. Iba por orden alfabético. O sea, hubiéramos sido 1 Reason Why. 1, 2, 3 Reason Why. Y los directorios geolocalizados de mapas y todo esto estaban basados en páginas amarillas en su momento, de directorios. O sea, ha evolucionado. Entonces Google llegó con un paradigma nuevo, que era: tú buscas y yo voy a decidir qué pongo delante. ¿Por qué? Porque quiero que sea útil para ti. Y ahí es cuando se hizo con la cuota de mercado brutal. Hablábamos antes del 98, creo 80. En España. 98%. Es normal. ¿Por qué? Porque dio con un producto que esto ahora lo damos por hecho. Pero es que quizá no deberíamos darlo tanto por hecho, el que pudiese haber otra competencia, pero ahí fue por este foco en el usuario, y eso es lo que le ha hecho ya crecer hasta el monstruo que es ahora, etcétera. A lo que iba. ¿Qué significa esto? Lo que vayas, dale. Se ríen. Que entonces Google quiere la utilidad. Entonces escribamos útil, no enfrentemos a periodistas con técnicos, sino usemos lo mejor de cada una de las fuerzas para que al final el resultado sea bueno para el usuario esté en la página, la comparta y que sea útil. Al final la utilidad yo creo que debe ser lo que se debe tatuar aquí periodistas y consultores SEO, como te gusta decir la palabra de consultores SEO. Un aplauso para Manu. Wow, bravo. Te vas a decir un abrazo, ¿eh? No sé cómo es el sonido de un abrazo, pero... Manu, ¿podrías hacer el sonido de un abrazo? Ha sido mejor la imagen. Estimados oyentes, ha sido mejor la imagen. Me ha recordado los osos amorosos, ¿no? Ese era. Ay, Dios. ¡Qué blandito! Ha sonado blandito. Sí, ha sonado blandito. Una mezcla entre los osos amorosos y esto de Monstruos S.A., ¿no? Sí. Joder, mano, te estás muriendo. Sí. A ver cómo estructuro yo el continuar. Retomemos, por favor. Saca cualquier tema ya, total. No, yo tengo... A ver, sobre no hacer esa guerra fría entre Google y el periodista, ¿no? Escribir para la máquina o para el usuario. Nosotros siempre poníamos el mismo ejemplo cuando al principio de los principios, ¿no? De cómo suena aquello, el principio de los principios. No. Sí que es verdad que en periodismo hace algunos años, hace 7, 6, 5 años incluso, no tenemos que no sé, hace 15, sí que todavía estaba esa duda, ¿no? De yo escribo solo para el usuario porque estoy haciendo una herencia de la escritura hacia el papel. Uh-huh. Entonces costaba un poquito conseguir que desde el punto de vista editorial se pensara en que hay una persona intermedia, un ente, mejor dicho, intermedio, que está distribuyendo esa información y que tienes que también pensar en él. Y uno de los métodos que yo personalmente utilizaba para convencer ese momento a ese periodista era escribir en el aire. En papel, escribir en el aire, aunque no lo sepáis, es imposible. ¿Vale? ¿Esto qué significa? Significa que si tú tienes un texto que es más largo que lo que ocupa tu papel, no vas a poder seguir escribiéndolo. Entonces eso un periodista lo tiene como muy claro, ¿no? Que tu texto tiene que ocupar X palabras, X centímetros, porque no hay manera ya de escribir en el papel, o sea, en el aire. Pasar de lo finito a lo infinito. Claro, era como, pues claro, sí, no se puede escribir en el aire. Bueno, pues lo mismo te digo cuando escribas en digital. Si no escribes pensando para Google, estás escribiendo en el aire. No siempre es así, porque como digo yo... Hostia, yo no estoy de acuerdo ahí. Hostia. No siempre es así porque obviamente tienes unos seguidores, unos lectores, una audiencia habitual, pero si estás dejando de lado a el principal distribuidor de información que va a hacer que llegues a nuevos lectores o a una mayor audiencia, estás escribiendo muchísimo texto en el aire, no todo, pero muchísimo texto en el aire. Ahora ya os dejo que me rebatáis. Pero son estrategias completamente diferentes. Ahí está la estrategia de menos y mejor, uh-huh, o más y no necesariamente mejor. Uh-huh. Ambas dos estrategias pueden llevar a lo mismo, que es a tener un gran impacto en un medio de comunicación, un gran impacto publicitario por número de páginas vistas. Pero realmente el enfocarlo como si no escribes para Google,
estás perdiendo gran parte del negocio. Yo lo veo muy, o sea, muy quizás extremo, ¿no? Yo estoy acostumbrado a trabajar con redacciones, estoy acostumbrado a trabajar con periodistas y tenemos dentro del equipo a Sara García, que es a la que no puedo saludar, pero es una de las mejores SEO de medios que existen en el mercado español. Y ella lo primero que dice cuando da una formación a las redacciones es: no cambies tu forma de escribir. Claro, no, totalmente. Porque Google se basa en el triángulo de oro famoso del periodismo. Entonces, no cambies. Lo más importante, la parte superior, y desarrolla hacia abajo. ¿Para qué? Para que el usuario se quede. Claro, quizá cambia un poco la forma de redacción. Antes era la pirámide de Maslow, ¿no? El triángulo que hablábamos, y ahora a lo mejor esa pirámide está invertida. De forma que al principio, cuando escribíamos porque pues yo trabajaba mucho en periodismo, en sala de redacción, etcétera, etcétera. O sea que, y escribíamos de forma que casi dejábamos lo mejor para lo último, ¿no? Había un sumario, había algo que realmente ahora pues no se trabaja tanto, y sin embargo ahora lo importante es coloca lo mejor al principio, pero no por Google, sino por el usuario, que si no se va directamente. Pero sí puedes hacer unas negritas por Google o un H1 por Google. Totalmente. Pero no es contrario a. No es contrario. Mira, efectivamente. Date cuenta una cosa. Lo que ha dicho Fernando de hacer un contenido de mucha calidad muy pequeño o un contenido más largo, al final, cuando haces un contenido más largo, lo que estás haciendo es contextualizar mejor la palabra clave que estás utilizando. El único problema es que se pierde la calidad léxica. Es decir, se pierde la calidad de contenido, y al final, porque evidentemente en un contenido de 3.000 palabras vas a perder calidad en relación a un contenido de 600, ¿no? Aún así, también te digo que por ejemplo, de un estudio que realizaron la gente de Senras de marketing, sacaron con los datos que tiene en base a los usuarios, los contenidos de 3.000 palabras consiguen 3 veces más tráfico, se comparten 4 veces más y consiguen 3,5 veces más backlink que los contenidos que están en ese margen de 900 a 1.200 palabras. Con lo cual, pierde léxico, mejora contextualización. Vale, yo soy partidario de que al final tenemos que hacer contenido que responda a las necesidades de búsqueda del usuario, de esa palabra clave. Y nos pasa, y podemos ver un montón de ejemplos, gente que se dedica al retail, o por ejemplo electrodomésticos o temas de ordenadores y todo esto, donde vemos medios que intentan crear contenidos de 4 o 5 mil palabras, y sin embargo luego están los primeros, los de toda la vida, ¿no? Le cuesta mucho llegar arriba y con una cantidad de palabras muy, muy baja. Ahora voy con eso, ya que ha dicho retail, ahora voy un poco con eso, pero antes, nosotros hemos metido transcripción en las noticias de este formato, del audio, del podcast, por algo. Efectivamente. Ahí lo dejo, ¿vale? Retail. Para que no ¿Habéis hecho algo contrario a lo que haríais? Realmente no. O sea, ¿es más trabajo? Bueno, sí. Pues vale, fíjate, pero oye, bueno, no, porque ahí hay una herramienta, inteligencia artificial, ya es secreto de la casa, ¿no? Pero claro. Fíjate que ahí, que de mundos hay solo en esa frase que ha dicho Natalia. Hemos metido la transcripción por inteligencia artificial, que no sabéis la de trabajo que ha llevado eso, por algo, en algunos casos, en algunas personas será para intentar captar algo de visitas, que si no llegamos a decir en ningún momento la palabra podcast sobre SEO especializado, ahora ya, a lo mejor no conseguimos tanto tráfico. ya lo he dicho. Ya lo he dicho. Vamos a poner la negrita, no se nos olvide. Eso puede ser para una parte. Bold. En mi caso, por ejemplo, yo lo hago en mi caso yo lo hago solo por mejorar la experiencia de usuario, que claro. Al final también hay un aumento en el tiempo de permanencia y demás, pero yo lo que quiero es que la gente esté haciendo clic en las palabras, claro, y vean cómo se va moviendo el reproductor, ¿no? Hay mucho ahí. Daros cuenta que al final el trabajo del SEO, del consultor SEO, director SEO, llámalo como quieras, con el medio de comunicación, en este caso vosotros o cualquiera de ellos, pues tiene que dedicar incluso más tiempo a la formación del periodista que al trabajo con el técnico, sí, con la programación. Sí. Totalmente. Con lo cual... Sobre el tema de retail iba a decir yo, que además ha surgido hace ya unos minutos el mundo Amazon, que algunos ya lo definen como el nuevo Google, ¿no? Que la gente entra ya a buscar cosas y demás.
Yo me encuentro muchas veces, no sé si os pasará a vosotros también, productos en los que la descripción del vendedor, la del propio producto es un ASDF, ¿no? Digo, qué dejadez, qué desidia, qué mal, qué oportunidad perdida, que yo al final he llegado porque yo soy la loca que se mira toda la paginación de Amazon y pues me vuelvo ahí muy, muy crazy, ¿no? Pero habrá gente que no y no llegue a ese vendedor, a ese producto, y al final están desaprovechando una oportunidad ahí que me parece un poco absurda, ¿no? O sea, quiero decir, ¿por qué hace la gente eso? Porque hacer las cosas bien es difícil. Pero a SDF, la sabía cualquiera. No sé, pon hola, ¿qué tal? Pero a SDF, paso de rellenar esto aquí. Amazon no para de preguntarme cosas. Y las traducciones directas de, a lo mejor, de una tienda china o una tienda inglesa, te hace una traducción directa y también los nombres de los productos son curiosísimos y tú dices... Para eso AliExpress. AliExpress, por ejemplo. Yo que soy un amplio aficionado de AliExpress. O sea, eres un consumidor ávido. ¿Pero compras o solo buscas? No, compro. Vale, o sea, vale. cada semana compro algo en AliExpress. Aunque tarden 30 días en traerte. Bueno, y 60. Que ya ni te acuerdas, ¿no? No sabéis la ilusión es que te llegue un paquete a la oficina. No sabes cuál es, claro. Que no sé ni qué narices es. ¿No sabéis esto? O sea, te haces un regalo al futuro para que te haga ilusión después. Exactamente. Y algunos vienen hasta con coronavirus, yo creo. Ya lo predijeron los Simpsons. Con la mascarilla ya puesta. No, porque son de antes, los pedí antes. Ay, Dios mío. Bueno, pues el mosquito de los Simpsons. El capítulo de los Simpsons. Bueno, estábamos hablando de el posicionamiento en Amazon, comentabas el tema de las descripciones, pero no es la única plataforma en la que hay que posicionarse, hay muchas otras, ¿verdad? Hombre, mencionamos Amazon, que al final tienes que tener también una nueva técnica, porque probablemente Amazon no utilice la misma metodología que Google, ¿no? No, claro. Y luego es verdad que también tenemos otras como YouTube. O sea, ¿el consultor SEO te sirve para el posicionamiento en todas ellas? O sea, es decir, hay un consultor SEO especializado en YouTube, otro especializado en Amazon, o ¿cómo es esto? Dándonos un poquito de luz a los que nos están escuchando, incluidos nosotros mismos, que estamos un poco perdidos con el tema. A ver, el consultor SEO lo que hace es optimizar, analizar y medir para conseguir estar por encima de la competencia. El problema es que esto lo hace en base a en un buscador, y en un buscador hay siempre un algoritmo detrás, una fórmula matemática. Y esa fórmula matemática en Google es de una forma, en YouTube es de otra forma, en LinkedIn es de otra forma, en Facebook es de otra forma. Se puede posicionar en cada uno siempre que hay un buscador, hay un algoritmo y por tanto puede haber SEO. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué se hace en Google? Evidentemente porque, lo ha dicho Fernando antes, 98% de cuota. Hombre, es que Amazon sale en Google, Google no sale en Amazon. Eso es. Está así de sencillo. Qué buena reflexión, ¿no? Claro. Filosófica. Sí, Twitter sale en Google, o sea, todo sale en Google. Podrías escribir un artículo titulado así. Uf, y luego qué cuento. No sé, pero es que me gusta. Sí que hay mucho. 900 palabras. Hay ciertos sectores, por ejemplo, que tienen su propio buscador. Por ejemplo, ha hablado antes Fernando de Idealista, por ejemplo, ¿no? Claro. También el tema del travel está en TripAdvisor, ¿no? Etcétera, etcétera. Hay ciertos buscadores donde se puede profundizar y se puede entender un poco, pero tampoco hay mucha documentación para entender un poco el algoritmo, y tampoco ellos te van a decir cómo es el algoritmo de TripAdvisor para posicionar por encima de la competencia. Tú lo puedes medio adivinar, lo puedes estudiar por la experiencia que tienes trabajando con buscadores, etcétera, etcétera, pero no vas a conseguir adivinar cuál es el algoritmo de TripAdvisor, de Amazon o del LateRun, ¿no? ¿Sabes qué algoritmo también es muy interesante? Ya no solo para que tus publicaciones tengan éxito, sino para que te busquen quienes deberían estar buscándote. LinkedIn. En el sentido de conseguir aparecer cuando alguien esté buscando un puesto de trabajo en el que tú pudieras cubrirlo, ¿no? Que tú pudieras cubrirlo. LinkedIn, incluso InfoJobs. A lo mejor una persona que está buscando trabajo tiene que hacer algo de SEO en su currículum, ¿no? Claro, posicionarse como candidato. Totalmente. En Amazon yo he leído, porque hay algo de información ahí, por lo menos unos tips básicos, ¿no? De qué hacer para no tener el ASDF este cutre. Yo he leído que no sé hasta qué punto esto será verdad, que con de 3 a 5 ventas de un producto, o sea, te recomiendan de hecho que le pidas a amigos, en plan, oye, cómprame, luego te devuelvo la pasta y ya está. Cuando tienes de 3 a 5 ventas ya te posicionan en el top 10. Ojo, me parecen súper pocas, ¿no? Como que fácil. Dependerá de la competencia, de quién más haya listado, y sobre todo también tienen mucho valor los ratings dentro de Amazon. Sí, Amazon le da 4 o 5 muchísimo estrellas, peso, seguro. Entonces, bueno, ahí es importante también que tengan rating. Por cierto, Hablando de rating. Hemos ganado una valoración. Gracias, venga más, por favor.
favor, más. No seáis vagos. Tenemos 30 valoraciones con 5 estrellas. Qué simpática la gente. Oye, te digo una cosa. No, somos súper buenos. ¿Por qué? No estamos, o sea, sí, pero no estamos obligando a la gente que se sienta en este podcast a valorarnos antes de empezar a hablar. Podríamos hacerlo. Ahí lo dejo. Oh, qué buena técnica. Aquí venimos a hablar y pero ¿quién si nos nos valora? dices que pongamos el teléfono en avión, ¿cómo lo vamos a hacer? Pero antes, hombre, antes. Hay wifi. Ahora en el taxi Vale, de vuelta a vale. casa. Hemos pasado, iba a decir que qué simpática la gente de Apple, porque aquello que dijo Natalia, es que nos pasó una cosa muy divertida, que es que teníamos 25 valoraciones con 5 estrellas y de repente llegó una que nos puso 0. Entonces, claro, pasamos a tener un 4,9. Y decía Natalia, bueno, pues que nos pongan muchas de 5 estrellas. Y entonces yo le dije, Natalia, aunque haya infinitas de 5 estrellas, ya nunca vamos a tener. Soy de letras, siempre lo digo. Bueno, pues la gente de Apple nos escuchó, que Tim Cook además es muy asiduo al podcast y bueno, pues le mando un saludo yo, aprovechando que es el podcast de los saludos. Y ahora, pues tenemos otro 5, o sea, volvemos a tener el 5. ¿Anda? Sí. Ahora tenemos 30 valoraciones, de las cuales pues creo que 28 son 5 estrellas. Claro. Así que muy contentos. No era tan de letras yo, ¿eh? No, vamos a por la 31. A por la 31. ¿Manu, querías decir algo? Sí, quería comentar también sobre el tema de los ratings, de las valoraciones, etcétera, cómo afecta también al posicionamiento dentro de Google y sobre todo con una gente que cada vez está cogiendo más peso bajo mi punto de vista, que es todo el tema de Google My Business, las reviews en Google y sobre todo también pensando no solamente en el SEO súper grande, sino también en el SEO muy local de un restaurante, de bares, etcétera, y saber también un poco vuestros puntos de vista sobre cómo afectan, cómo trabajáis. Las rating. Sí. A ver, hay que tener en cuenta que el tráfico de Amazon, si contamos... porque no tanto en Amazon, digo para Google. Esto nunca, a eso voy, nunca se habla de esto exactamente en ningún evento e-commerce ni nada de esto, ni ningún e-commerce te va a decir el porcentaje de visitas que le entran por afiliación, nunca, ¿vale? Pero la realidad es que si a Amazon le quitas la afiliación, le quitas un problema, o sea, le quitas un montón de visitas y creo que una cuota de mercado bastante grande, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque el tema de nicheros, de gente que posiciona, que lo hablábamos fuera de off-road, ¿no? O sea, ¿se dice así, no? ¿Off-the-road? Off-road, no, ¿cómo se dice? ¿Off-road? Off the record, pre-podcast, jamón, cerveza. Me he liado. Off-the-road es... Off-the-road to Madrid, no. Off the record. Lo hablábamos antes que hablábamos antes, ya me he perdido. Con esto ¿te hago un resumen del podcast o cómo? No, a ver, date cuenta que estos nicheros que se dedican a posicionar y a trabajar para ellos, son SEOs al final que posicionan blogs, que compran contenido, que lo hacen ellos mismos y que intentan incluso no engañar, pero poner ciertos datos estructurados. En este caso antes ponían las estrellitas de Google, ahora por ejemplo los blogs ya no sale, solo sale en producto, pero sí que es cierto que le podemos colar a Google un montón de cosas adicionales, ¿no? Y eso entra ya un poco en la guerrilla de mejorar la SER para mejorar de aparecer algo distinto a la SER para mejorar la CTR, y esto de las rating pues es importante también para mejorar el CTR y por tanto mejorar el SEO. Es que vuestro curro es jodido, porque al final tenéis que tenéis por un lado vuestros clientes, pero por otro lado vuestro no proveedor, pero vuestro generador de satisfacción, en el sentido de que Google puede hacer que vuestro trabajo funcione o no, y nunca os ha dado un manual de instrucciones de cómo se tienen que hacer las cosas. Hablábamos antes de la guerra fría entre redactor y Google, pero yo creo que la auténtica guerra fría, la dura, la heavy, la tiene el consultor SEO, que encima se dedica con Google, que encima se dedica a ayudar a que la gente tenga mejor presencia y más protagonismo dentro de su plataforma, ¿no? ¿O no? No, y tampoco. Y estarás conmigo. Lo que yo no estoy contigo, no lo que vas a decir. Digo a Fernando. Mira, Fernando. Lo que pasa es que no se puede ver. Nosotros nos dedicamos a enseñar, a entrenar a las herramientas de Machine Learning de Google. Claro, o sea, todavía más heavy todavía. Más heavy todavía. O sea, nosotros le quitamos trabajo a Google. Parte del trabajo a Google. Google utiliza mucho, si quiere hacer que se implante, por ejemplo, el HTTPS, el protocolo seguro dentro de Internet, sí. Lo que hace es decir, si utilizas el HTTPS, el protocolo seguro, vas a posicionar mejor. Y allí, todos como pollos sin cabeza, porque Google dice que vas uno de esos pollos sin cabeza.
que vas a posicionar mejor. ¿Y perdisteis tráfico? ¿Liamos una? Liamos una parda. 35%. No, o sea, sí, o sea, 35%, luego crecimos, luego bajamos, luego tal. Durante un mes, aquello fue, de hecho, nos pasó una cosa muy divertida, que es, dependiendo desde dónde entrases a Reason Why, te decía si era seguro o no era seguro. Entonces, la gente, Reason Why estuvo bloqueado en los Starbucks de Madrid. Entonces tú podías entrar en Reason Why desde cualquier sitio, pero en Starbucks y Vips no podías. Te decía eso de que de página no segura, ¿estás seguro que quieres entrar? No sé qué. Y decía, ¿pero qué está pasando? Bueno, unas peloteras con el equipo técnico. Cambiamos el certificado, luego nos lo dio el propio servidor, luego metimos uno de un servidor tercero, luego Cloudflare, luego tal. Y finalmente, yo no sé qué hicimos, qué quitamos, qué tal. Al final seguimos siendo HTTPS, tampoco le hemos dedicado mucho más y todo funciona de maravilla y vamos como un tiro. O sea que... Pero que ahí esa relación amor-odio, yo siempre me levanto todas las mañanas diciendo, ¿tendré trabajo? A ese nivel. Joder. ¿Todas las mañanas te levantas así? Bueno, hay veces que levanto primero a los niños antes de preguntármelo, pero sí, los SEOs tenemos esa espada de Damocles. Si desaparece Google, y no pensáis que es tan difícil, o no pensáis que puede ser tan raro, si desaparece Google, los SEOs nos quedamos sin trabajo, o donde podemos dar el mayor valor de nuestro trabajo, que es en posicionar una página web. Entonces, sí es verdad que existe una relación amor-odio, o existe una relación de cómo hacer que mis clientes lo hagan lo mejor posible, cuando además Google me está cambiando las reglas, ¿no? Lo que hoy es 1+1, mañana, si un equipo de ingenieros en San Francisco decide que 1+1 ya no son 2, resulta que 1+1 pasas a ser 1,5 y lo que habías hecho antes puede funcionar, pero no va a funcionar igual. Entonces, sí, esa relación de amor-odio y esa relación se supone que todo lo que hace Google es para mejorar la experiencia de usuario, y a mí, sin embargo, parte de lo que hace, a lo mejor por eso te quitan el patrocinio del podcast, para mí uno de los problemas que tiene fundamental es que lo que busca es potenciar su uso y su marca, ¿no? ¿Por qué ya no aparece el dominio directamente dentro de las SERPs de Google cuando tú haces una búsqueda? ¿Por qué no aparece el dominio? Para que no te acuerdes del dominio, para que no te acuerdes de la marca. El diario El Mundo, ¿qué es? ¿.com o .es? .es. .es, vale, pues elmundo.com, que es un diario que es colombiano, decenas de gente entra pensando que es el dominio .es. Decenas de miles, querrás decir. Decenas de miles directo. Claro. De tráfico directo. Entonces, ahora cada vez es más difícil diferenciar la parte de anuncios de la parte de orgánica. Uh-huh. Nosotros teníamos algo así con el .com, por eso lo compramos al final. Y además y te pueden contar lo que quieran. Es decir, aquí te pueden contar la experiencia, te pueden contar que basamos esto en experimentos y que todos los SEOs hacemos experimentos y que evidentemente probamos y todo esto. Pero si Google llega y saca un Medical Update y te lo carga porque lo de Medical Update fue un cambio de algoritmo que hubo en 2018. Que todavía no sabe la gente realmente la repercusión que tuvo, que a día de hoy todavía están haciendo rollback de aquel Medical Update. Sí. Y te deja frito. Te deja frito además sin ningún tipo de criterio. Bueno, y además ya no solo es que te cambien las reglas del juego desde un punto de vista de cómo posicionar, sino que te cambia también el espacio de juego, te cambia el propio terreno. Antes tenías, no hace mucho, es que lo que estábamos diciendo, tampoco tenemos que irnos hace 10 años, hace 3, me dice Natalia así con el dedo. Sí, yo lo que recuerdo, 3, 4 años. ¿Tú te acuerdas de aquellos, los anuncios por arriba? Había 3 anuncios. Sí, lo comentábamos en el On the Road to Madrid con jamón, que antes aparecía sombreado, sí. el SEM diferenciado con color, con tal. Claro, o sea, ahora ya no. Ahora ya no te aparece sombreado, pero es que además en muchas ocasiones, por ejemplo, desde el móvil, si no eres AMP no vas a aparecer. Entonces, vale, pues ahora hay que todos ser AMP, lo que estaba diciendo Fernando, ¿no? Todos ahí directos a tener AMP. Vale, pero si tenemos AMP hay que hacer una integración de la publi. ¿Y qué pasa con la experiencia de usuario? Entonces ya todo lo que te has currado, tus versiones mobile, ya no, toda la inversión tecnológica y de diseño en versiones mobile ya no se van a visualizar. Y es que yo he llegado a ver páginas en las que no había ni un solo contenido orgánico, pero tenías Publi, luego tenías Google Maps, tenías Wikipedia y otra vez Publi. Entonces vuestro trabajo en ese caso concreto, tiene que ser duro de decir un día ¿qué hago, no? Y sobre todo el saber
cómo darle valor a tu cliente. Claro. Tienda online de productos para farmacia, productos ecológicos. Google decide que es una web a la que le ha dado mucho tráfico, estamos hablando de 25-30 mil visitas diarias, y de un día hacia otro esa página web desaparece de los resultados de Google, porque considera que lo que valía hace un día, a día de hoy no vale. Claro. Y el negocio de esa empresa acaba de desaparecer. Estamos hablando de que además se guarda la potestad de penalizar a dominios porque no hagan o porque hagan cosas que va contra sus guidelines, que va contra sus guidelines, ¿no? Sí. Si tú eres una página web, no puedes hacer esto, esto, esto y esto. Vale, y si lo hago, tú que eres la policía de Internet, tú que eres el sheriff. Ese es el problema. Pues sí, claro. Es que podríamos decirle que ellos tienen un monopolio brutal, injusto, y que evidentemente eso no lo dice nadie. Sobre todo es el abuso de posición dominante que hacen. Ese es el principal problema. O sea, y que luego el principal lloro por parte de esto. Por ejemplo, Ley Orgánica de Protección de Datos, cuando no era GPRD todavía, cuando no se metió Europa todavía con esto, etcétera, etcétera, que estaba la LOPD de toda la vida, a Google le pusieron una denuncia de 900.000 euros. Por tres, o sea, pero eran 3 sanciones de el máximo que le podían poner, que eran 300.000, 300.000 y 300.000. Uno, por no identificar bien las cookies, por poner mejora la experiencia de usuario en lugar de te vamos a el aviso de cookies normal, ¿no? Otro era por usar los datos para algo distinto a lo que lo recababan, y otro no recuerdo por lo que era, pero era el máximo de denuncia. A Google pagar 900.000 euros por hacer todo esto le renta. Ahora, a mí, si hago lo mismo que ellos en el blog del SEO, SEOstar o lo que sea, o vosotros en Reason Why, os ponen a lo mejor un mínimo de 6.000 euros. Claro. 6 por 3, 18.000 euros. A vosotros os hará mucho más daño que a Google 900.000 euros. De hecho, eso lo hablábamos en el podcast de Derecho Político, o sea, de Derecho Político, perdón, de aspectos legales. De aspectos legales en publicidad, en Derecho Político. No sé cómo ha surgido esto en mi mente. Hombre, porque siempre tienes que hablar de política. No. Ya estabas tardando. No. Derecho Político. Y hablábamos de que... ¿Qué es Derecho Político? No. Nada, está diciendo. Hablábamos que en muchas ocasiones pagar la multa es más rentable, pero ya por práctica. Es decir, lo haces sabiendo que luego hay una multa, la multa es X. Entra en el presu. Exacto, entra en el presupuesto. Es fuerte. Pero es como hacer una casa en un sitio legal, ¿no? Hablábamos. Bueno, pago la multa, la hago, me da igual, ¿no? Ya tengo mi casa. Hablábamos de las cookies, o sea, has mencionado la palabra cookie con esto de la multa y demás. Yo no sé quién tiene la culpa en todo esto, pero yo me acuerdo también, hablo muy como a cebolleta, ¿no? Aquí antiguo contando historias, pero yo me acuerdo aquello que se decía de más de un clic ya la gente no hace. Pues yo siempre que me meto en una versión mobile de cualquier página tengo que hacer 3 para empezar a leer algo. Acepto una cosa, cookies, no sé cuánto está. No clic. Bueno, algo. No, scroll. Sí, bueno. Claro, el concepto de llegar a una página y tener que hacer 2 veces porque te saltas el anuncio, te saltas no sé cuánto, el scroll, no sé qué. No, primero el clic de las cookies. Vale. Luego, a veces dale al botón. Vale. Luego el del si la página está ahí al fondo a la derecha. ¿Quieres recibir notificaciones? Eso, las notificaciones el push. pop-up. Exacto, es una locura eso, ¿eh? O sea, qué bien que nosotros no estemos ahí en esa guerra. Una vez un usuario nos puso un pantallazo, teníamos un error y nos lo envió un usuario desde Argentina. ¿Qué está pasando con Reason Why? Puso un tweet y puso un pantallazo de su ordenador y era como 3 o 4 pop-ups. Me sentí fatal diciendo, lo solucionamos ahora mismo, 3 de la mañana en España. No, de todas formas, esto yo creo que esto le pasó ya hace tiempo a los medios de Mediaset, o sea, a los canales de Mediaset 4, Telecinco, etcétera, etcétera, que perdieron visibilidad, pero no te puedes imaginar, pero sobre todo por la utilización de los anuncios y de esto de los pop-up, claro. Con las intersticial intersticial, ¿no? En ese sentido, con lo cual sí que sucede. Y luego está el caso contrario, es decir, el uso ahora de los medios de comunicación de contenido de pago, es decir, si pagas lo puedes ver, si no lo pagas no lo puedes ver. Y yo pensaba, por ejemplo, laverdad.es, que está en Murcia, que es del grupo Vocento, implementa el medio de pago. Bueno, el Mundo también lo está implementando, pero el Mundo sí que te deja leer un poco de contenido. En el caso de La Verdad, por ejemplo, no te deja nada. Pensaba que iba a dar un vuelco bastante importante a nivel visibilidad y ha sido todo lo contrario y además sorprendente.
antes de irnos, Fernando ha soltado un tema que ha dicho como si nada. Ha dicho, si un día cierra Google, que no es tan raro, no os penséis que es tan raro, ya ha seguido hablando como si nada. Digo, no puedes venir al podcast de Reason Why, soltar esa frase como aquí de que Google puede cerrar como si nada. ¿A qué te refieres? ¿Qué es esto? ¿Qué cosas sabes? ¿Te suena Google Plus? Sí. ¿Te suena Google Reader? Repíteme esa, porfa. ¿Te suena Google Plus? Sí. ¿Te suena Google Reader? Todo eso Google Reader, qué vintage. Hay una web en internet que recoge todos los productos que Google ha matado. Sí, es pero divertidísimo. El buscador es como la estrella, ¿no? O sea, que antes estaba hablando Manu de Altavista, ya. Ozu, No sé. Olé. Todo eso es gente que ha desaparecido. Twitter, Facebook, todos como locos en su día a salir en Facebook. Facebook es el futuro. Fantástico, vamos a coger el tráfico de Facebook. Cambia el algoritmo de Facebook y boquerones. Todo el mundo boquerones. Bueno, le ha pasado a más de uno. Incluso tiendas de gafas importantes que todos conocemos. Bueno, con estos mensajes. Yo lo he dicho, yo lo he dicho. Estamos muy ácidos, ¿eh? Bueno, con estos mensajes desesperanzadores que hemos lanzado aquí, que si Google cierra, que si tal. Sí. Ponemos el ejemplo de Facebook, que no sabemos si ha cerrado todavía o no, porque hay gente que todavía sigue visitándolo. Vamos a cerrar el podcast, lo vamos a dejar aquí. Aunque no lo sepáis, llevamos 1 hora de podcast. Yo que pensaba que este podcast iba a ser muy técnico, a ver cómo lo reconducimos. Yo me lo he pasado genial, no sé si lo habéis pasado genial vosotros también. Espero que sí. Espero que haya sido útil para los que estáis en la mesa, para los que nos estáis escuchando. Pues nada más, lo vamos a dejar aquí. Nos hemos dejado una cantidad de temas que no hemos lanzado. Parte 2. Parte 2. Natalia hará parte 2 a partir del 50 capítulo, ¿no? Correcto. Y una visión, por favor, un poco más happy también, que parece que el SEO no, que no mola. ¿Crees que ha quedado esa sensación en el podcast? Pero si has contado un chiste y todo. Espero que no. No. Si quieres contar otro chiste más, con eso nos vamos. Eso no arreglo el SEO. Oye, ¿que es un mal SEO? Bueno, pero dicho, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente podcast. Adiós.